Hola, buenas tardes para todos. Damos gracias al Señor por de vuelta volver a retomar con el Ministerio Radial de la Iglesia Bautista Graciada. Damos gracias a todos los hermanos de Radio Bíblica Siloé que hacen que la radio pueda funcionar y que pueda estar siempre transmitiendo al aire. Entonces, agradecemos al Señor porque ya creo que estuvimos unas cuantas semanas sin poder tener programa. Habíamos acordado con otro hermano de darnos un descanso y luego retomar en marzo, así que ya estamos acá, por la gracia del Señor, de vuelta, para seguir predicando y estudiando su palabra. Mis hermanos, seguiremos estudiando Colosenses. Recuerden que todavía no hemos terminado nuestra epístola a los Colosenses. Les voy a dar un repaso de qué fue lo último que dimos, lo más posible que la mayoría no se acuerde. En nuestro último programa hablamos del deber de los padres y de los hijos, ¿no? Vimos que los hijos deben obedecer a sus padres porque esto es justo delante de Dios. También vimos que los padres no deben exasperar a sus hijos, es decir, que no deben provocarlos a ira para que estos no se irriten y no se desalienten. Entonces estuvimos viendo la relación de los padres con los hijos. En esta parte de la carta, en el capítulo 3, desde el versículo 18 hasta el 21, Pablo habla del hogar cristiano, de la familia. Habla del matrimonio, habla de los padres, habla de los hijos. Bueno, ahora, en esto que vamos a ver hoy, Pablo se va a dirigir a los siervos y a los amos de aquellos tiempos, es decir, a los esclavos y a los amos. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, por eso el mensaje de hoy lo titulé Siervos y Amos. Así que vamos a leer el pasaje, Colosenses 3, versículo 22, hasta el capítulo 4, versículo 1. ¿Y por qué? Bueno, en realidad el capítulo 3 no terminaría en el versículo 25. Si ustedes ven en sus Biblias, la Reina Valera 60, el capítulo 3 de Colosenses termina en el versículo 25. Bueno, eso está mal. Debería terminar en el versículo 1 del capítulo 4. Cuando tradujeron la Biblia, la escribieron, se equivocaron ahí, ¿no? Pablo sigue hablando de lo mismo en el versículo 1 del capítulo 4. Entonces, vamos a leer desde el versículo 22, capítulo 3, versículo 22, hasta el capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, de vuelta por poder retomar con este ministerio, Señor, de la radio. Padre, gracias porque podemos seguir enseñando tu palabra, podemos seguir predicando, Señor. Te agradecemos por los hermanos que están detrás haciendo que todo esto funcione, Padre. Gracias también por tu misericordia y por tu fidelidad para poder seguir aquí, Señor, llevando tu palabra. Señor, oramos por aquellos hermanos que estén escuchando, que puedan estar atentos a la predicación de tu palabra, Señor. Este es un pasaje que debería impactar en nuestros testimonios, en nuestros trabajos, Señor, allí donde tú nos pusiste. Así que, Señor, oramos para que todos los hermanos podamos estar atentos a esto que tú nos quieres enseñar hoy, Señor, a través de tu palabra. También oramos por la tecnología, para que no haya interferencias y para que no haya cortes tampoco, Señor. Oramos también por nuestro hermano Juan, Señor, que está pasando algunos problemas en su mano, Señor, en su brazo. Oramos para que, tú traigas
para que puedas restaurar su salud, Señor, y para que estés al control de todo en su vida, Señor, y que Él pueda refugiarse en ti en estos momentos de dolencia, Padre. Te agradecemos en todo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Ayúdame también, Señor, a predicar y transmitir tu palabra, y ayúdame a ser fiel a las Escrituras, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos, el mensaje de hoy lo dividí en dos partes, de forma sencilla. Primero vamos a ver el mandato de Pablo a los esclavos. Luego vamos a ver el mandato de Pablo a los amos. Ahora, antes de meterme en el texto, quiero hablar un poco de la esclavitud en aquellos tiempos en los cuales Pablo estaba escribiendo, porque es importante que entendamos esto, ¿no? Si nosotros entendemos un poco el contexto histórico en el cual Pablo estaba escribiendo, nos va a dar una interpretación más rica de este pasaje. Se habla que en los tiempos de Pablo había alrededor de 60 millones de esclavos. Roma era el ama del mundo en aquellos tiempos, y por tanto estaba por debajo de la dignidad de los romanos el trabajar. Casi todos los trabajos los hacían los esclavos. Hasta los médicos, los maestros, los amigos más íntimos de los emperadores, los secretarios que estaban a cargo de su correspondencia y de sus finanzas, eran esclavos. En algunas ocasiones habían lazos de profundo aprecio y afecto entre un amo y un esclavo, en algunas ocasiones. Pero la mayoría de las veces el amo despreciaba a su esclavo, ¿no? El amo se veía superior a su esclavo. Ante la ley romana, el esclavo no era una persona, era una cosa, era un objeto. Así se veían a los esclavos en aquella época, en aquellos tiempos. No tenían derechos, ni siquiera podían casarse. De hecho, los amos que tenían mujeres esclavas podían tener hijos con ellas, y luego esos hijos crecerían para ser esclavos de ese mismo amo. La única manera en que un esclavo podía ser liberado era si el amo hacía un testamento. Y esto era un acto poco común, mis hermanos, no pasaba por lo general eso. Pero los esclavos que tenían el encargo de su amo de llevarle su negocio, pedían ahorrar y así comprar su propia libertad. Esa era otra posibilidad, ¿no? Que el esclavo ahorrara dinero para luego comprar su propia libertad. Pero eso era muy difícil. El esclavo era posesión absoluta del amo, y el amo hacía lo que quería con el esclavo. A los esclavos se los vendía, se los alquilaba, se los prestaba, se los regalaba y se los obligaba a hacer tareas muchas veces espantosas. El seminario Reina Valera, cuando estuve investigando un poco de este tema, da muy buena información acerca de la esclavitud del Nuevo Testamento. Y dice que el amo podía mandar a crucificar a un esclavo por cualquier razón. Augusto César mandó a crucificar 30.000 esclavos durante su reinado. Un esclavo que robaba podía ser marcado en la cara por su amo con las letras SF, que representaban las palabras Cave Furem, que quiere decir he aquí al ladrón. Y en el caso de los esclavos que se escapaban, si eran de vuelta capturados por sus amos, los amos podían matarlos. Incluso podían aumentarle su labor, aún el doble. El apóstol Pablo era un amigo de un esclavo, Filemón. Eso es una carta que está en la Biblia, que muy pocos conocen. Hay una carta que el apóstol Pablo le escribe a Filemón. Y Pablo era amigo de Filemón. Y él fue que intercedió en favor del esclavo escapado, Onésimo. Onésimo, ahí me equivoqué yo, Onésimo fue el esclavo que se escapó. La epístola a Filemón es el ruego del apóstol Pablo a su amigo en favor del esclavo convertido, Onésimo. Y sin duda Filemón dio a Onésimo su libertad luego de recibir la carta del apóstol Pablo. Es una carta que deberían leerla, es muy interesante. Bueno, toda la palabra de Dios es interesante, pero esa carta nos habla acerca del apóstol Pablo cuando le escribe a Filemón, porque al parecer su esclavo Onésimo le había robado. Entonces Pablo le escribe a Filemón para que lo deje libre
a ese esclavo. Ahora, mis hermanos, ¿cuál fue la actitud de los apóstoles hacia la esclavitud en el Imperio Romano? Bueno, ellos no trataron de quitar ese mal. Ellos no trataron de quitar ese mal. En ninguna parte de la Biblia vemos a los esclavos dejen a sus amos dejen a sus esclavos. No, eso no lo vemos en las Escrituras. Esto habría sido una tarea sin esperanza, y tal pretensión habría sido sin duda aplastada por la mano de hierro de Roma. Más bien ellos se centraron en predicar los principios cristianos y predicar el evangelio de la liberación del pecado, de tal manera que el resultado llegara a ser la abolición de la esclavitud a través del poder conquistador de Cristo. Como afirma un autor, el Nuevo Testamento no promueve abiertamente la abolición de la esclavitud, porque la iglesia cristiana no estaba llamada a producir cambios políticos y económicos, transformando el sistema imperante. El cristianismo obra más bien transformando el corazón de los hombres dentro del sistema. Fin de la cita. Entonces la pregunta, ¿qué hizo el cristianismo? Bueno, el cristianismo estableció los principios que eventualmente provocaron la abolición de la esclavitud. Cuando el Imperio Romano colapsó, el sistema de esclavitud también colapsó. Y eso fue mayormente gracias a la influencia del cristianismo. Sugel Michelin dice, el cristianismo venció finalmente a la esclavitud, pero obrando dentro del corazón, no imponiendo un nuevo sistema político y económico. Por eso, mis hermanos, los apóstoles en aquellos tiempos no están prohibiendo la esclavitud, sino que tratan de cambiar el corazón del hombre. Ahora, pongámonos en el lugar de Pablo. Lo que Pablo escribe aquí, mis hermanos, en esta porción que acabamos de leer en Colosenses, es algo inaudito en aquellas épocas. ¿Saben por qué? Porque nadie se les hubiese ocurrido en aquellos días de Pablo dirigirse a un grupo de esclavos en un documento público, escrito, porque ellos no tenían ningún derecho. Los esclavos eran vistos como objetos, no como personas. Entonces lo que Pablo hace aquí, en esta carta, al dirigirse a los esclavos, es algo totalmente inaudito. Nadie lo hacía. Y mis hermanos, lo que Pablo dice aquí sobre los esclavos y los amos se puede aplicar perfectamente a las relaciones laborales, a nuestro trabajo. Por eso, ahora sí, habiendo aclarado todo esto, vamos al versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. La palabra siervos ahí se refiere a los esclavos. Y Pablo se dirige primeramente a ellos diciéndole, siervos, obedeced en todo. Es decir, obedecer a las órdenes de sus amos, siempre y cuando su amo no le pida nada contrario a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan cuando vimos acerca de las esposas que deben estar sujetas a sus maridos como conviene en el Señor? Bueno, la esposa debe sujetarse a su marido siempre y cuando su marido no le haga ir en contra de la voluntad de Dios. Bueno, esto es lo mismo. Los siervos deben obedecer a todo en sus amos siempre y cuando no vayan en contra del Señor. Lo interesante es que Pablo dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Cuando Pablo dice no sirviendo al ojo, se podría traducir como un servicio aparente. Se refiere a trabajar solamente cuando uno sabe que está siendo supervisado por su amo. Cuando su amo lo está vigilando, cuando su amo lo está viendo. En nuestros casos sería cuando nosotros trabajamos, cuando nuestro jefe nos está viendo. Bueno, Pablo dice no trabajen de esa manera, no obedezcan de esa manera, no sirviendo al ojo. Nosotros como cristianos, mis hermanos, debemos reconocer que el Señor siempre nos está viendo.
siempre, y que nuestra manera de trabajar le interesa a Él. En Efesios 6, versículo 6, Pablo habla de lo mismo. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Mi hermano, si tu jefe en tu trabajo no te está viendo, eso no es pretexto para que tú dejes de hacer lo que debas hacer. Porque tu jefe superior, Dios, aún te sigue viendo. No debemos trabajar para que las personas nos vean. No, trabajamos para Dios. Y si mi patrón, jefe, quien sea, que está en una autoridad superior a la mía, él no está viéndome, no importa, yo tengo que seguir haciendo mi trabajo. De la misma manera como si él me estuviese viendo. Charles Henry McKittrick es un escritor y predicador cristiano. Y él dice lo siguiente, el esclavo no queda excluido del servicio a Dios. Por el simple hecho de cumplir sus deberes delante de Dios, puede adornar la doctrina y dar gloria a Dios. Fin de la cita. ¿A qué se refiere esta cita de este predicador? Bueno, se refiere que no importa lo que nosotros hagamos en nuestros trabajos, eso le importa a Dios y es para glorificar a Dios. Mi hermano, ya sea que tú seas abogado, periodista, arquitecto, maestro, que limpies zapatos, tú estás ahí para glorificar a Dios. Y por último, Pablo termina diciendo, con corazón sincero, en el versículo 22. Significa que lo hará con una limpia motivación, porque su objetivo es agradar a Dios. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Cuando dice hacerlo de corazón, significa literalmente desde el alma. Como para el Señor y no para los hombres. En los tiempos antiguos se creía que solamente se podía hacer algo para el Señor si se trabajaba en la iglesia, si se hacía algo dentro de la iglesia. Si tú eres pastor, tú puedes glorificar a Dios. Ahora, si tú vendes en la esquina de la calle, tú no puedes glorificar a Dios. Eso era algo que se pensaba en aquellos tiempos, los tiempos antiguos. Pero mis hermanos, no es así. No hay una diferencia entre el trabajo secular y el trabajo sagrado. Todo es sagrado. Y todo debería ser para Dios. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, Pablo dice, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo. Un predicador dijo que la voluntad expresa de nuestro Señor es que adornemos la doctrina que profesamos a través de nuestro trabajo. Qué importante, mis hermanos, es que entendamos que nuestro trabajo es para glorificar a Dios. No importa lo que hagamos, siempre y cuando obviamente sea un trabajo digno, un trabajo que no vaya en contra de la voluntad de Dios. Si Dios nos puso allí, es para que lo glorifiquemos a Él. Es para que las personas que nos rodean en nuestro ambiente laboral vean a Cristo en nosotros. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. El Señor nos asegura que recibiremos una recompensa justa y eterna por nuestros esfuerzos. Aunque nuestro jefe terrenal no recompense nuestra labor, aún así el Señor nos va a recompensar. Mis hermanos, no importa que tengamos poca herencia terrenal, en el cielo tenemos una herencia eterna que nuestro Señor nos dará. Es lo que dice Pedro, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros.
A veces tu jefe, tu patrón, no puede ver el trabajo que tú estás haciendo. O no te recompensa como es debido. Él no ve tu esfuerzo, pero hay alguien que sí lo ve. Dios. Dios sí lo ve. William MacDonald, en su comentario, dice: recordemos esto la próxima vez que seamos llamados a hacer algo que no nos guste, ya sea en la iglesia, en nuestro hogar, en el trabajo. Es un testimonio para Cristo hacerlo sin queja y hacer el mejor trabajo posible. Fin de la cita. A veces nos cuesta en nuestro trabajo tener una buena, ¿cómo decirlo?, motivación. Hay trabajos que son más aburridos que otros, es la verdad. Hay algunos que no son tan agradables como otros. Eso pasa. Pero mis hermanos, cuando nosotros trabajamos con la visión de que lo que estamos haciendo es para Cristo, todo cambia. Todo cambia. Por eso debemos entender que nuestro trabajo es para el Señor. No es bueno que un jefe le esté diciendo a un cristiano todos los días: dale, no llegues tarde, dale, movete, dale, hace esto, dale, no seas perezoso. Eso no es bueno. Eso no es un buen testimonio en tu lugar de trabajo, mi hermano. Un cristiano debe ser reconocido en su trabajo como un cristiano que trabaja seriamente, que hace las cosas de la mejor manera, que la hace sin quejas. Cuidemos nuestro testimonio en nuestros trabajos, mis hermanos. Versículo 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Mis hermanos, Dios responde de manera imparcial a la obediencia y a la desobediencia. En Hechos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Efesios 6, versículos 7 y 8, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. No debemos pensar que por ser cristianos Dios va a justificar la desobediencia a la autoridad civil, o en este caso a los amos. Ah, mirá, él es cristiano, y si él no se sujeta a su amo, bueno, no pasa nada. No, eso no está bien. Mis hermanos, un servicio hecho sin ganas, hecho con engaño, con pereza u otras formas de insinceridad, son cosas que no pasarán desapercibidas para Dios. Si tú haces tu trabajo sin ganas, con una mala motivación, con pereza, quejándote, si tú trabajas solamente para ser visto por tu jefe, Dios lo está viendo. Y eso no va a pasar desapercibido para Dios. Recordemos que algún día estaremos delante de Dios, delante de Él, dando juicio de todo lo que hicimos en este mundo. Y eso va para los cristianos también. En aquel día no se va a poner en duda nuestra salvación. No, nosotros somos salvos, eso no hay duda alguna. Pero algún día daremos cuentas delante de Dios por todas las obras que hemos hecho aquí, en esta tierra. Y eso es para los cristianos y para las personas que no son cristianas. Para Dios no hay acepción de personas. Dios es amo de todos. Y las distinciones que pueden haber entre los hombres no significan nada para Él. Si un esclavo roba a su amo, como lo hizo Onésimo con Filemón, tendrá que dar cuentas delante del Señor. Ahora, ya que hemos visto el mandato a los esclavos, ahora Pablo se dirige a los amos.
capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que vosotros tenéis un amo en los cielos. Los amos deben hacer lo que es justo y equitativo con sus siervos. Recuerden que en aquellos tiempos era muy común que un amo se aprovechara de su esclavo. El amo hacía lo que quería con su esclavo. Por eso Pablo le dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. No se aprovechen de ellos. No piensen que son superiores a ellos. Los amos no deberían privarles de su justa paga a sus esclavos, sino que deberían pagarle por su buen trabajo. Y esto se aplica a los patrones o jefes. Mis hermanos, si un jefe se enriquece por el trato injusto hacia sus trabajadores, es algo inaceptable para Dios. En Santiago capítulo 5, versículo 1 al 4 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están amohecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Bueno, habían personas ricas que se estaban apoderando de los pobres. No le estaban pagando lo que debían pagarle y se estaban enriqueciendo ellos mismos. Y eso no va a pasar desapercibido para Dios. Ahora, mis hermanos, recordemos, en Colosenses, Pablo les está escribiendo a los amos y a los esclavos cristianos, aquellos que están en Cristo. Y la parte aquí, cuando Pablo le habla a los amos, se podría aplicar tranquilamente a los jefes y patrones cristianos. Sí, un cristiano puede tener una cierta autoridad en su trabajo. Si el Señor le dio ese puesto de trabajo, bienvenido sea. Y un cristiano tiene que ejercerlo de una manera bíblica, de la mejor manera posible. No está mal que un cristiano sea jefe en su trabajo, que sea un patrón y que lleve el trabajo adelante. No está mal. Pero siempre debe hacerlo de una manera que honre y glorifique a Dios, haciendo lo que es justo y recto con sus empleados. En Efesios 6:9, Pablo dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay excepción de personas. Allí en Efesios Pablo agrega algo que no está en Colosenses. Pablo dice, dejando las amenazas. Un jefe cristiano, un patrón cristiano no debería ser una persona que amenaza a sus empleados. No debería. Bueno, nadie debería. Pero si es cristiano, aún menos todavía. Los cristianos deben tener temor, porque ellos también tienen un amo en los cielos, que es justo y recto en todos sus caminos. Por eso Pablo termina en Colosenses, leemos de vuelta al capítulo 4, versículo 1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que vosotros tenéis un amo en los cielos. Recuérdame, amigo, hermano, si tú tienes un lugar de autoridad en tu trabajo, tú no eres superior a nadie. No te aproveches de tus empleados, porque tú tienes un amo en los cielos, que es Dios, y que lo ve todo, y que es totalmente justo, totalmente santo, y que a Él nada se le pasa. Él no se olvida de nada, Él lo ve todo. Ahora, antes de acabar con el mensaje de hoy,
quiero que demos un repaso a lo último que hemos estado viendo en esta sesión de la carta. Desde el versículo 18 hasta el capítulo 4, versículo 1, que es lo que estudiamos hoy, vemos cómo Pablo en esta sesión de la carta, donde se refleja la vida cotidiana de un cristiano, él aplica el señorío de Cristo en todos los ámbitos. Colosenses 3:18, casadas está sujeta a vuestros maridos como conviene ¿en qué? En el Señor. Versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto ¿qué? Agrada al Señor. Versículo 22, siervos, obedeced a todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo ¿a quién? A Dios. Versículo 23, y todo lo que hagáis hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Colosenses 4:1, amos, haced lo que es justo y recto como estos siervos, sabiendo que vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, aquí vemos el señorío de Cristo gobernando en todas las áreas de nuestras vidas. Debemos ser conscientes de que Cristo gobierna todas las áreas de nuestra vida y que todo es para Él, ya sea dentro de mi familia, en la iglesia, en mi trabajo, en mi tiempo libre, todo es para Cristo. Así que mi hermano, si tú piensas que tu trabajo no le importa al Señor, estás totalmente equivocado. Al Señor sí le importa tu trabajo. Y Él quiere que lo hagas para su gloria y que des un buen testimonio allí acerca de Cristo. A modo de conclusión y aplicación, ¿estamos glorificando a Dios con nuestros trabajos? Recuerda, no importa lo que estemos haciendo. Ya seamos maestros, abogados, periodistas, estemos limpiando las calles, seamos hermanas que sean amas de casa, no importa. ¿Estamos conscientes de que todo lo que hacemos es para el Señor, es para su gloria? Recordemos obedecer a nuestros jefes, a nuestros patrones. Siempre en nuestro trabajo vamos a tener a alguien que tiene una autoridad y que debemos someternos a ellos. No trabajemos solamente para ser vistos. Ay, mirá, mi jefe me está viendo, ahora voy a trabajar. No, mirá, mi jefe me dejó de ver, ahora voy a dejar de trabajar. No. Recordemos que Dios siempre nos está viendo. Ahora, ¿qué pasa si mi jefe es malhumorado, es gritón? ¿Qué pasa ahí? Bueno, también debemos obedecerlos. Primera de Pedro 2:18, criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Así que mi hermano, si tu jefe es difícil de soportar, bueno, hay que seguir obedeciéndolo. Y aquellos hermanos que son patrones, jefes, si tienen un lugar de autoridad en su trabajo, gloria a Dios, utilícenlo bien para la gloria de Dios. Ejerzan esa autoridad. Y deben hacerlo. Si el Señor les dio ese lugar de autoridad, ejérzanla bien. Si hay algún empleado que no está haciendo las cosas bien, que no se toma el trabajo en serio, ustedes deben advertirlo. Y si el empleado persiste en eso, deben tomar la decisión de despedirlo. Porque si Dios los puso allí, por algo es. Ahora, recuerden siempre de ejercer esa autoridad de una manera que honre y glorifique a Dios. Traten de manera justa y equitativa a sus empleados. Y estén siempre conscientes que ustedes tienen un jefe superior, que es Dios, que está en los cielos, el cual es justo en todos sus caminos y para Él no hay acepción de personas. Y Él gobierna sobre todos nosotros. Muy bien, mis hermanos. Habiendo terminado esto, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el mensaje de hoy. Gracias, Padre, porque es un mensaje que nos apunta a nuestras relaciones laborales, Señor. Ayúdanos, Padre, allí donde tú nos has puesto a cada uno de nosotros a glorificarte, Padre. No importa que estemos trabajando en las calles, no importa que estemos en un almacén, no importa que seamos maestros, sea lo que estemos haciendo, Señor, en nuestros oficios, en nuestros empleos, ayúdanos a glorificarte, Padre. Ayúdanos a entender que todo lo que hacemos es para servirte a ti, Señor. Ayúdanos a dar un buen testimonio como cristianos en esos lugares, Señor, en nuestros trabajos. Y también ayuda a aquellos hermanos que tienen un lugar de autoridad a que puedan ejercerlo de la mejor manera
para tu gloria, Padre. Señor, que nuestro testimonio impacte, Señor, en donde tú nos has puesto, Señor, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en los lugares donde estudiamos, Señor. Que las personas vean a Cristo en nosotros, en nuestra manera de trabajar, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.